Bueno, mi nombre es Tomás Flores y voy a estar hablando sobre las ecuaciones diferenciales de variables separables en un tema específico que es el descenso de temperatura de un café, por ejemplo, en un determinado tiempo. Tenemos una situación problemática planteada que es la siguiente. Sofía prepara una taza de café que alcanza una temperatura de 90 grados. La deja reposar sobre la mesa mientras responde unos mensajes. La temperatura ambiente de la habitación es de 25. Pasado 2 minutos midió la temperatura y vio que hubo un descenso en el cual ahora el café está a 83 grados. Y se pregunta a qué temperatura tendrá luego de los 10 minutos. Tenemos un análisis del problema que podemos aplicar las ecuaciones diferenciales para calcular la temperatura en un determinado tiempo usando la ley de enfriamiento de Newton, que es la siguiente: diferencial de T sobre diferencial de temperatura sobre diferencial de tiempo, que es igual a una constante negativa menos K por la temperatura que queremos encontrar menos la temperatura ambiente. Dicho eso, tenemos un planteo del problema que es una temperatura inicial en un tiempo cero de 90 grados, una temperatura secundaria de un tiempo a los 2 minutos con una temperatura de 83 grados, una temperatura ambiente de 25 y el tiempo de 10 minutos en el cual tenemos que encontrar la temperatura transcurrido ese tiempo. Planteando la resolución problemática, podemos aplicar la ley de Newton, reemplazando la temperatura ambiente por los 25. Hacemos la separación de variables e integramos ambos miembros. Nos va a quedar el diferencial de la temperatura sobre el tiempo, sobre la temperatura menos los 25, que eso va a ser el logaritmo de t menos 25, y por el otro lado nos va a quedar una constante por el diferencial que va a ser menos k por t más una constante c. Siguiendo con la resolución problemática, hacemos un despeje de t. Nos va a quedar por un lado la exponencial, por un lado nos va a quedar t menos 25 y por el otro nos va a quedar la exponencial de menos k por t más c, en el cual eso con un manipulador algebraico podemos ver que la exponencial de menos k más c puede ser la exponencial de menos k por t por la exponencial de c. Por lo tanto, esa exponencial, esa multiplicación de exponencial c, podemos tomarlo como un valor numérico común, es decir, un valor g, una letra g le podemos poner, ya que va a ser un valor numérico. Seguimos despejando t y nos va a quedar la exponencial de menos k por t por g más 25. Para obtener el valor de g vamos a usar el planteamiento inicial de la temperatura inicial en un tiempo cero. Tenemos la temperatura de 90 menos 25, que va a ser igual a E menos K por 0 en el tiempo 0 por G. El E menos K por 0 va a ser 1, por lo tanto no va a afectar, y en la resta de 90 menos 25 nos va a dar 65. Por lo tanto G va a valer 65. Teniendo la segunda situación, es decir, la temperatura a los 2 minutos y el valor de G, podemos encontrar el valor de K. Haciendo los 83 menos 25, que nos va a dar 58, dividiendo los 65, pasamos dividido los 65 del valor de G, y nos va a quedar la exponencial de menos K por 2. Aplicando el logaritmo para poder eliminar el logaritmo y la exponencial y poder bajar ese exponente, nos va a quedar que el logaritmo de 58 sobre 65 nos va a dar menos 0,1140. Y al bajar ese exponente nos va a quedar menos 2 por k. Al pasar dividiendo el menos 2, la constante k nos va a dar 0,057. Teniendo todas esas situaciones, la temperatura inicial, la temperatura ambiente, k y g, podemos obtener el valor de la temperatura a los 10 minutos, reemplazando el tiempo por 10. La temperatura, usando la ecuación anterior, la temperatura
a los 10 minutos nos terminaría dando 61,75 grados. Haciendo un gráfico, ya claramente con la tabla se puede apreciar que va a disminuir a medida que el tiempo va aumentando. En el gráfico se puede ver que el descenso está bien marcado, que a medida que el tiempo va transcurriendo la temperatura va disminuyendo de dicho café. Muchas gracias, esa es mi presentación sobre ecuaciones diferenciales de variables separables.